La verdad es que hay muchísima información de cada capítulo, de todo el libro. Hay comentarios bíblicos, hay posturas referentes a diferentes cosas, pero quiero abarcar el día de hoy un poquito de lo que dicen estos versículos en referencia acerca de lo que es la palabra, ¿ok? Vamos a estar prácticamente navegando o lo que es mejor estar hablando de lo que es Apocalipsis capítulo 7, ¿sale? Si ustedes tienen alguna duda o comentario pueden hacerlo saber. Es importante que nos puedan compartir esta parte y bueno, pues si tenemos conocimiento les decimos y si no, con mucho gusto se los investigamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas a que podamos comprender tu palabra. Es bueno poder saber entender lo que estamos leyendo y lo que quiere decir cada cosa. Y te pedimos tu ayuda y tu revelación, Dios, para que nos ayudes en este tiempo que vamos a estar pues trabajando y viendo esta parte en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a leer lo que es capítulo 7 de lo que es Apocalipsis. Es un libro, bueno, ya les decía, de mucha revelación. Pero la Biblia dice aquí los 144,000 sellados, ¿ok? En el capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie y sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿ok? Diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, bueno, vamos a empezar primeramente por esta parte. Sí, el libro aquí en capítulo 7, versículo 1 al 3 está hablando acerca de unos espíritus de 4 ángeles que estaban ahí. Y bueno, nos muestra que están prácticamente alrededor del trono de Dios, que están ahí donde está Dios, ¿no? Incluso en el capítulo 7, versículo 1, vemos aquí cómo hay una referencia importante en el libro de Zacarías, capítulo 6, del 1 al 2. Zacarías, capítulo 6. Ok, ahí como que se pausó la transmisión. Zacarías. Y vamos a leer esta parte, por favor, para que ustedes puedan ver incluso cómo a lo largo de Apocalipsis se mantiene esta circunstancia que vemos varias de la palabra reflejada en libros anteriores de la Biblia, ¿no? Capítulo 6, versículos, les decía, 1 y 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto caballos overos rucios rodados. Respondí entonces, dije al ángel que hablaba conmigo: Señor, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Y luego aquí explica qué es cada uno de estos caballos y qué era lo que hacía. Bueno, lo que vemos es que es una parte que está ahí presente, valga la expresión, delante de Dios acerca de estos 4 vientos. En otros libros lo vemos expresado como los 4 seres vivientes, como los 4 espíritus, pero son cosas que están delante de Dios y que Él va a determinar que pueda salir en su momento, ¿ok? Entonces, incluso en la Biblia Peshitta lo vemos como los espíritus que están delante de Dios, o incluso más adelante en Apocalipsis 9, versículo 4, se les refiere como los ángeles o como el viento de parte de Dios, ¿sí? Algo que está presente en ese sentido, ¿ok? Bueno, vamos a leer capítulo 7, versículo 3, dice: diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, punto número 1. Ahí vamos a empezar a ver otra cuestión en este capítulo, acerca de los sellos.
Los sellos es una parte importante. ¿Por qué? Porque los sellos refleja cómo Dios, valga la expresión, sella o pues sí pone un sello, una marca en aquellos que le pertenecen. Y si tú has confesado a Dios como Señor en tu vida, como Señor en tu corazón, pues puedes entender básicamente que Dios ha sellado en nuestros corazones, su palabra nos ha sellado con Él. Y esto es una figura muy importante. Estaba estudiando por aquí y incluso el asunto de los sellos representaba en la antigüedad cuando algo le pertenecía a alguien, cuando era algo ya inamovible de una persona. Y obviamente Juan, al estar teniendo esta visión y Dios revelándole esto, él está diciendo aquí básicamente que bueno, que iba a sellar, que iba a ponerle una marca en aquellos que le pertenecen a Dios. Por eso dice, diciendo en el versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todos los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, la verdad es que nosotros tenemos un sello de parte de Dios. Somos sellados con su Espíritu Santo, somos sellados con su palabra, y entonces tenemos de parte de Él este entendimiento, tenemos de parte de Él esta marca en nuestro ser, en nuestros corazones, acerca de que le pertenecemos. Y lo que está diciendo aquí básicamente es que le permitiera todavía sellar a los que faltaban, ¿ok? Y luego dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y a partir de ahí en el versículo 5 en adelante, pues nos menciona las 12 tribus de Israel que incluso tú puedes ver en Apocalipsis, en el Éxodo, las tribus de Israel. Y bueno, habla aquí de la tribu de Judá, 12,000 y 12,000 por la tribu de Rubén, de Gad y por cada una de ellas. Entonces, los 144,000 ha sido un tema incluso muy polémico porque hay algunos que dicen que entonces esos son los únicos escogidos de Dios, que nadie más va a poder entrar. Él está hablando de los que está sellando e incluso si te fijas en versículos anteriores, esos son los que está sellando, pero dice, pero espérate porque hace falta que sean sellados muchos otros más, ¿ok? Entonces vamos a avanzar en esa parte, son las tribus de Israel. ¿Sí? Y vamos a encontrar una referencia a esto que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Vamos a adelantarnos un poquito. Apocalipsis 14, versículo 1. Y dice, el canto de los 144,000, que son las tribus de Israel. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿ok? Mira, nosotros cuando hemos confesado a Dios tenemos también esta misma circunstancia. Hay personas que tienen mucho temor y dicen que si cuando venga el tema de la bestia y cuando vengan la marca de la bestia, y que entonces puede ser que algunos se vean obligados para poder vivir, para poder comer, para poder continuar, pues tener que ser marcados de esa manera, y entonces pues van a perder su salvación. La verdad de las cosas es que Dios, el día que tú le confiesas, Él ya te ha marcado como de su propiedad. Recuerda que hemos estudiado en clases anteriores que dice que nosotros somos santificados en Él, somos apartados para Él. Aquí en estos capítulos nunca habla de una exclusividad, nunca dice solamente son estos los que van a ser salvos. Porque si eso fuera, pues las tribus de Israel, que por supuesto han estado dispersas a lo largo de la tierra y de la humanidad, pues entonces ya hubieran sido solamente salvadas. Entonces, el sello que maneja aquí, que estamos leyendo constantemente, tiene que ver con un motivo de pertenencia, de que son los que le pertenecen a Dios, pero aquí le está diciendo, espera porque vamos a sellar a unos más, ¿ok? Bueno, tengo por aquí algunos datos y reflexiones. Incluso vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, para entender un poco más lo que dice acerca de los sellos. Y luego dice, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Esto lo estamos viendo en el capítulo 9, que está ahí casi pegadito con el que tienes, el del 7. Realmente son capítulos
relativamente cortos cada uno. Aquí habla de que va a haber dos personas que están selladas, o dos tipos de personas. Los que están con Dios, los que decidieron confesarle, los que decidieron caminar con Él, o también aquellos que han decidido no caminar con Dios y que pueden incluso pertenecer a ese grupo, personas que en un momento conocieron de Dios, pero que voluntariamente decidieron alejarse de Dios. Alejarse de la fe, renegar de Dios, renegar del Espíritu Santo, del Padre, y que conscientes de lo que estaban haciendo, han decidido incluso creer en Satanás o creer en el enemigo de nuestras almas. Cuando tú lees todo lo que es el capítulo 7, el 8 y el 9, tú te puedes dar cuenta que en ningún momento Apocalipsis, que ya está hablando de la zona donde está Dios, del área en el cielo donde está Él, donde se ve el trono rodeado de los ángeles, de los querubines o de los espíritus que mencionan algunos otros libros, o los 4 seres vivientes, Él nunca habla de que haya un estado intermedio, como se ha manejado en algunas religiones. Aquí habla de que van a ser salvos los que perseveren, los que se mantengan, pero también los que estén sellados con la palabra del Señor. Los que hayan lavado incluso sus vestiduras ahí con Dios en su palabra. Incluso en el capítulo 9, versículo 4, dicen sino que solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. O sea, que hubieran decidido con conciencia no querer nada con Dios. Y entonces esto que estamos leyendo nos debe dejar claro pues que hay una conciencia, hay un entendimiento de nuestras vidas cuando vamos a estar delante de Dios. Hay una corporeidad, una presencia corporal nuestra en ese lugar, y lo voy a abordar en versículos más adelante que lo muestran y que lo demuestran. Yo no voy a compartirles a ustedes una idea, una doctrina o creamos algo porque nos conviene vivir así. Vamos a fundamentarnos en lo que dice la palabra. Entonces, para ir recapitulando en esta lectura de capítulo 7 de Apocalipsis, si tú ya lo leíste, tal vez lo vas a poder comprender mejor. Y si no, este video, esta transmisión, te va a servir para poder entender mucho mejor. Yo básicamente dividí en 3 partes principalmente este capítulo. El versículo 1 a lo que viene siendo el versículo 3, donde dice que hay 4 seres vivientes que están en los diferentes ángulos de la tierra, que son enviados por Dios. Luego vienen los que están siendo sellados. Segunda parte del versículo 4 hasta el 8 habla de las tribus de Israel, que son las que son selladas para Él, las que son apartadas y reservadas, ¿sí? Y esas prácticamente es las tribus anteriores de Israel. Y ahora vamos a ver en el versículo 9 cómo vamos a ir avanzando, por favor. Luego dice capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, me voy a detener en este versículo que encontré un entendimiento mayor de lo que significa aquí. Y aquí hay varias cosas. Versículo 9 dice, después de que sellaron a los 144,000, fíjate, la Biblia se explica por sí sola. Porque voy a retomar un poco la idea que de pronto aparece en la televisión, en los libros o en los programas de cosas a lo mejor ocultas, y en esas cosas meten a la Biblia, al Apocalipsis y al entendimiento de él. Y dicen, incluso hay gente en su momento cristiana que cree que solamente va a haber 144,000 sellados. Y que hay personas que incluso he visto que han hecho algunas series televisivas solamente como que son algunos escogidos. Pero fíjate cómo si lees la Biblia versículos después se explica. Punto número 1, los que están sellados en esos 144,000 son las tribus de Israel. Por eso es bien importante leer el capítulo, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, cómo Dios separó al pueblo en diferentes tribus. Podemos eso entender de manera implícita cómo la Biblia pues se autodemuestra a sí misma, y en el Nuevo Testamento estamos encontrando cosas que pasaron cientos de años atrás cuando vemos el Éxodo y cuando vemos cómo fue distribuido el pueblo de Israel, y que esas fueron las que fueron separadas. Pero bueno, después de esos 144,000 hay otra multitud, hay otro grupo de personas.
Y dice cómo está conformado ese grupo de personas. Dice, versículo 9, nuevamente se los leo. Después de los 144,000, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, o sea, una multitud, valga la expresión, ¿sí? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, aquí nos habla de que evidentemente los 144,000 no son una exclusividad nada más, van a ser parte de eso, pero hay otro grupo de personas muy grande conformado por ti, por mí, por tu familia, mi familia, personas que a lo largo de la historia hemos creído en Dios y vamos a estar delante de ahí. Ahora, este capítulo, este versículo puede dejar muy claro, y con todo respeto lo digo, tirar una enseñanza que muchas veces, o los argumentos de una enseñanza que hemos entendido, de que cuando morimos no tenemos conciencia, de que cuando morimos no sabemos a dónde vamos, de que cuando morimos no sabemos en dónde estamos y mucho menos tenemos conciencia del lugar alrededor donde estamos. Apocalipsis 7, versículo 9 está diciendo que hay una gran multitud y dice, proveniente de toda lengua, nación, tribu, pueblo, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y en las manos. Esto quiere decir, número uno, que la gente que haya creído en Jesucristo va a tener una corporeidad, va a tener una presencia, va a estar como tú y yo con su cuerpo, pero ahora con un cuerpo renovado, glorificado por Dios. Esto también lo enseña la Biblia, pero no me voy a meter en eso en este momento. Si alguien tiene dudas, lo podemos aclarar, ¿sí? Buenas noches a Guadalupe Santillán, bienvenida, y también a Wendolín, bienvenidas. Gracias por estar entrando. Angélica Olmedo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Entonces, cuando yo leí el versículo 9, capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, dije, Dios mío, ahí nos estás dando la foto por adelantado de cómo vamos a estar ahí. Y esa es la esperanza que tiene que vivir en tu corazón. Ese es el ánimo con el cual tú tienes que predicar la palabra a otras personas, sabiendo que es real, que es cierto, que no es una idea vendida religiosa, de que alguien en ocasión les dice, es que a ti te han vendido la idea de que vas a tener conciencia después y que vas a ver a dónde vas a ir, y no es cierto. Cuando te mueres, pues ya ahí quedó y ahí se murió todo y no, nadie sabe de ti. No es cierto. Capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis enseña que ahí va a haber una gran multitud. Ahora, ¿de quién depende que haya personas en esa multitud? La verdad depende de que tú y yo aceptemos a Jesucristo. Depende de que tú y yo aceptemos al Señor. Depende de que nosotros perseveremos en la palabra. La misma Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia, del Apocalipsis, dice, y el que persevere hasta el fin. No el que haya durado muchos años, no el que tenga mucho conocimiento, no el que haya invitado solamente a muchos, no el que haya hecho grandes obras. Será salvo y estará en esa multitud el que persevera hasta el fin. Y esta noche, a la luz de esta palabra, te quiero animar a que tú perseveres, a que cada día pongas incluso lo mejor de ti, porque tu foto en el Apocalipsis está en capítulo 7, versículo 9. Pero hay otra figura que también enseña este versículo y que estuve estudiando. Luego dice, estaban en la presencia del Cordero, o sea, había una conciencia de dónde estoy. Así como tú ahorita estás delante de mí en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, y yo delante de ti viendo cómo estás entrando, tenemos una presencia consciente de nuestro alrededor. Y luego dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Los que son vestidos con ropas blancas quiere decir que han lavado su ropa, su vestidura, su persona en la sangre de Jesucristo. Y es que ese es un segundo punto que dice este versículo. Nada ni nadie nos puede limpiar de nuestros pecados si no es el Señor Jesucristo, por el sacrificio del Cordero. Gracias al Padre que permitió que su Hijo, pues, pudiera poner su vida también por nosotros, porque eso nos limpia.
de la bronca más gruesa que hayas estado viviendo. Y si hay personas alrededor de tu casa que están escuchando esto porque a lo mejor no les queda de otra, pero están ahí rodeados de personas, quiero extender este sonido para decirles que Dios les perdona sin importar lo que hayan hecho. La sangre del Cordero te puede lavar y meterte dentro de esta multitud que está ahí en Apocalipsis 7, versículo 9. Porque solamente Él puede hacer que nuestras fallas no sean tomadas en cuenta. Solamente Él puede hacer que nuestros pecados sean blancos, prácticamente como la nieve, ¿no? Y que si estamos mal, vengamos a Él y digamos: Señor, volví a caer. Señor, tengo miedo de caer incluso otra vez. Señor, tengo incertidumbre de que si me meto contigo no te vaya a fallar. Cualquier que sea tu temor, Dios lo va a despejar, porque Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y que estés en ese lugar. Y ahí habla de que tenían ropas blancas, seremos vestidos. Miren, hermanos, si al morir y al estar delante de Dios o no delante de Dios, según si aceptaron o no a Jesucristo en su vida, fuéramos un espíritu nada más ahí, algo flotando, como siempre lo digo generalmente de esa misma manera, pues no se nos vestiría con ropas blancas, ¿no te parece? Porque la ropa, es una cuestión física que está ahí. Y luego dice: y clamaban con palmas en las manos. Estas últimas tres frases o cuatro palabras tiene que ver con una figura bíblica que se ve en otras partes de lo que es la Biblia. Las ramas de palma en Israel eran usadas para representar una fiesta, para representar una victoria, para representar a alguien grande, ¿ok? Incluso las podemos ver no solamente cuando Jesús entra victoriosamente a Jerusalén, sino también las podemos ver desde Levítico 23:40. Esto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 7:9 tiene completa relación, significado y origen, incluso en lo que vamos a leer en Levítico 23:40. Ese es, digamos, otro punto, otro argumento que nos hace entender que incluso el Apocalipsis se fue escribiendo prácticamente a lo largo del tiempo. Se fueron dejando cosas documentadas que en su momento se le iban a revelar a Juan, que en su momento Juan las iba a poder atestiguar y que no iban a hacer nada diferente de lo que a lo mejor en la tierra se estaba viviendo. Simplemente para entenderlo, Levítico 23:40. Esta parte es importante y me llamó la atención haberlo podido encontrar. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y te regocijarás delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y les haréis fiesta. Bueno, esto tiene que ver con las fiestas que tenían el pueblo judío. Esto tiene que ver con las costumbres incluso del pueblo judío en aquel tiempo. Las ramas de palma no es una figura o una imagen que se le haya ocurrido al escritor, tiene su origen en las cosas que estaba viendo pues la gente delante de Dios. Incluso en los libros apócrifos, como los libros Segunda de Macabeos, ahí se menciona también una parte de una costumbre judía que era utilizar las palmas en esta parte, ¿sí? Incluso en Juan 12:13, si tú me acompañas a esto, yo te animo a que tengas la curiosidad de ir a esos versículos, porque te van a mostrar cómo lo que estamos leyendo pues tiene que ver, pues realmente lo hemos venido leyendo en la Biblia a lo largo de todo este tiempo. Juan capítulo 12, está muy consecutiva la cita, versículo 13, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ahí viene como Jesús encontró un asno y como se dijo, y ya lo montó y entró a Jerusalén. Entonces, esto que estamos viendo en lo que es Apocalipsis 7:9, pues tiene mucho significado de que la presencia tuya en el cielo como un redimido es todo un acontecimiento de fiesta delante de Dios. Por eso no es una buena onda o un buen deseo cuando decimos, y sabemos que hay fiesta porque Él ya está con el Señor, una persona que haya fallecido, una persona que no está aquí y que haya creído en el Señor. Estamos haciendo referencia a Apocalipsis 7, versículos 9 y también en el versículo 10. Y luego dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero.
Incluso hay una alabanza o una canción, incluso de ahí un grupo que retoma lo que dice Apocalipsis 7:10. Y luego dice, todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Vemos en el versículo 11 cómo los ángeles, y aquí viene otro asunto que vemos aquí en la tierra, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la angelología, o del rezarle a un ángel, o el ángel del poder, o de la fuerza, o de la guarda, y esa doctrina que hay ahí. Se supone que quienes rezan a eso creen que ellos pueden intervenir a favor nuestro, cuando realmente ellos son para una cuestión enviada en algún momento. Fíjate cómo a ellos rinden honor al Cordero delante de Dios. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Entonces, imagínate un trono, Jesús ahí sentado, el Padre, Jesús a su derecha, porque es una figura de autoridad, el que esté a la derecha, ¿verdad? Y todos los ángeles, que no debieron de haber sido pocos, estaban de pie. Y de los ancianos, por supuesto, y de los 4 seres vivientes que ya hablamos ahorita. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hermanos, si los ángeles se postran para adorar a Dios, ¿cómo podemos pensar que hay una lógica en que nosotros adoremos a los ángeles? ¿Sí? Por supuesto que no estamos negando la existencia de los ángeles, no estamos invalidando su uso o sus misiones en la vida o a lo largo de la vida del hombre, pero nunca Dios nos lleva a rendirles un culto, un honor o a que reciban nuestra alabanza o nuestra oración, ¿sí? Yo encuentro muchas ocasiones personas que, y a lo mejor es válido, pero es una opinión con base a esto. De pronto hay muchas personas que dicen, y vamos a pedirle a Dios que nos mande a sus ángeles. Yo no estoy burlándome del tema ni diciendo que esté mal, porque con base a lo que dice la Biblia, sí podemos pedir que Dios nos mande, pero la verdad, una de las cosas es que los ángeles van a trabajar en favor de Dios bajo circunstancias asignadas por Él, enviados para cierto momento. Al menos que yo esté equivocado por alguna otra enseñanza, no están como que a libre demanda, ¿no? Ay, mándame unos ángeles. Cuando Jesús es el que dice, y yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así que aún tenemos que tener cuidado en ese sentido. Si cuando tú oras y Dios te lleva a eso y tú lo quieres decir como no como un asunto de adoración a ellos, pero incluso, Señor, manda a tus ángeles que cuiden a mis hijos, o sí, es válido, porque también el pastor Víctor nos enseñaba que más de una ocasión seguramente hemos pasado por circunstancias donde a lo mejor ya ni la contábamos, o que si nos hubiéramos movido un tantito, a lo mejor hubiera pasado un auto y nos golpea, o nos caemos y nos hubiéramos muerto. Bueno, el pastor nos enseñaba que Dios puede mandar ángeles justamente al cuidado de nosotros y que puedan detener ciertas circunstancias, pero nunca para recibir adoración, nunca para adorarlos a ellos en lugar de Jesús, en lugar del Padre, en lugar del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo que quiero dejar claro. Luego versículo 12 dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Fíjate cómo ellos están adorando, y la palabra con la que empieza el versículo 12 es así sea, amén. Y luego declaran todo lo que es una bendición para Dios. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, que incluso tocamos el tema el lunes, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. El lunes pasado estuve hablando de la honra. Por cierto, les hago un paréntesis, y el próximo lunes voy a estar hablando de lo que es la deshonra. Así como sabemos lo que es la honra, bueno, ¿qué implica deshonrar a autoridades, personas, hermanos, líderes, Dios? En fin, la deshonra, ¿qué es lo que atrae y qué es lo que acarrea en ese sentido? ¿Ok? El próximo lunes a las 8. Bueno, y entonces en el versículo 13 vemos aquí una parte que dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjate, uno de los ancianos del trono habla con Juan y le dice, ¿y estos
qué, de dónde son o a qué se les debe su presencia en este lugar, ¿sí? Y él les dice aquí, básicamente, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hay algunos que van a lo mejor a estar en la tribulación y la van a librar lavándose con el Cordero, creyendo en el Señor. Pero incluso también los que van a estar delante de Dios son los que perseveran y aquellos que hacen caminan conforme a su palabra. Y este versículo número 14 tiene que ver con uno que ya leímos y me voy a regresar porque hacen mucho sentido y hacen una referencia a lo que ya leímos en los capítulos anteriores de Apocalipsis, ¿sí? Fíjate cómo aquí dice en Apocalipsis en el 7:9, ¿verdad? La multitud de los que están limpios y todo eso. Pero ahora, incluso si tú te vas a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, ahí menciona parte de los que están limpios también. Y no son solo los 144,000. Capítulo Apocalipsis 3, versículo 4. Pero dice así, pero tienes unas pocas personas. Déjenme aclararles. Esto que estamos a punto de leer es porque es el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan que les mostré incluso por ahí un mapa donde están las iglesias? Y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este versículo hace sentido con lo que estamos viendo en el capítulo 7, versículos del 9 en adelante, ¿sí? Este es el tipo de personas de las que dice Dios, ellos van a andar conmigo, los voy a vestir de blanco, ¿ok? Pero incluso viene algo todavía más bonito en este capítulo 7. Ok, vamos a seguir leyendo. Perdón si ven que volteo por varios lados porque tengo varias notas referente a esto. 7:9 al 17 justamente habla de los redimidos, los que se lavaron con su vestido en la sangre del Cordero. Y vamos a encontrar ahora unas promesas. Apocalipsis 7, versículo 15. Permítanme, tomar un poco de agua. Aquí en Apocalipsis hago una recapitulación muy rápida. Ya tenemos por una parte los 4 ángeles en pie en los ángulos de la tierra. Salen, pero se les pide no dañar hasta que sean sellados más con la palabra de Dios, con el sello del Señor, ¿sí? Y luego vienen los 144,000 que tienen que ver con las tribus de Israel, pero no dice que sean los únicos. Después de esto, a partir del versículo 9, Apocalipsis 7:9, habla de una multitud de personas que son lavadas, que son limpias, que vienen de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, y que están delante del Cordero porque han sido limpiadas con su palabra, ¿no? Lo mismo tiene que ver con Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, cuando hay personas en la iglesia de Sardis que están limpias y que Jesús, el Cordero, califica como personas que son dignas, que están bien porque han hecho su palabra y que esas personas van a caminar con Él. Pero ahora aquí viene la tercera parte en la que solo por cuestiones de estudio personal, no porque así sea, no porque lo digan que es así, yo dividí en 3 partes el entendimiento de este capítulo, ¿sí? Y luego viene en el versículo 15 la siguiente parte. Por esto dice, han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Primera o segunda promesa en este versículo. Lo voy a explicar poco a poco porque este capítulo termina en el versículo 17, unos 3 más adelante prácticamente. Punto número 1, los que le conocen, hemos creído en Jesús, dice que continuaremos sirviendo delante de Él de día y de noche.
No se preocupen por cansarse, porque nuestro cuerpo ya no tendrá necesidades, ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed, ya no padecerá necesidades. Así que no se preocupen porque ay, qué cansado, que no deberíamos ni siquiera de pensarlo en ese sentido, ¿no? Dice que van a estar. Ahí dice, estos les sirven de día y de noche. O sea, habla de un cronos conocido en nuestro tiempo. De día y de noche le van a servir a Dios. Hermano, conviene que tú y yo nos pongamos a limpiar nuestras vestiduras. Si tú lo quieres ver hasta por conveniencia de que quiero estar en la presencia de Dios, pues sí se vale hasta por conveniencia. ¿Sí? Es válido porque la salvación es bien personal. La salvación no es grupal, tampoco la salvación se impone. Pero si yo veo que la fotografía de cómo puedo esperar que es el día cuando esté allá con el Señor es ser parte de esa multitud de personas lavadas y limpias, vale la pena que me limpie, vale la pena que persevere, vale la pena que yo haga la palabra del Señor, porque eso me va a limpiar. La sangre del Cordero me va a limpiar, no me va a dar un premio porque yo fui muy bueno y fui muy cumplidor. No es un asunto de obras para que nadie se gloríe, como dice la Biblia en el libro de Hechos. No es un asunto de cuánto hice, cuánto llevé, cuánto puse, cuánto soporté. Eso no es cuánta palabra obedeciste. Esos son los que dice ahí que van a estar delante de su trono y que le van a servir al Cordero día y noche en su templo. ¿Sí? Hay todo un estudio sobre, una enseñanza más que nada, sobre cuando se restaure el templo. Algunos dicen que sí está aquí en la tierra y que a lo mejor los musulmanes lo tienen escondido, vete a saber. Pero un día se va a restaurar el templo, ¿sí? Y ese lugar nosotros tenemos que estar, vamos a estar ahí. Ese templo, por supuesto, en la presencia de Dios, no es un asunto terrenal. Y el que está sentado, fíjate la promesa que viene, la número 2, uno vas a estar ahí de día y de noche. La número 2, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo es donde se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que entender lo que dice Éxodo, lo que dice Dios cuando se le mandó a Moisés tener que construir a Abraham todo este templo, este tabernáculo. Se le mandó construir este lugar porque era el lugar donde se iban a estar ofreciendo sacrificios. Y luego, tercera promesa, versículo 16, ya no tendrán hambre, o sea que si la tuvieron antes, que es como la época actual, tú y yo cada 4 o 5 horas o 6 horas nos da hambre por la naturaleza de nuestro cuerpo, debemos comer 3 veces al día. Yo espero que no te dé hambre cada media hora, ¿verdad? Pero ya no tendremos, aquí dice ya no, dejarán de tener esa necesidad, ya no la vamos a padecer, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, todo lo que es una cuestión climática, todo lo que es una cuestión de necesidades fisiológicas, corporales, o las que nos pueden preocupar, eso habla de que ya no las vamos a tener. Por lo tanto, nos está enseñando que tendremos un cuerpo de manera implícita que ya no tendrá esas necesidades. Si Dios te da uno nuevo, si Dios te renueva el que tienes o como Él decida hacerlo, pero ya las necesidades no van a ser una preocupación o algo de lo que nos tengamos que ocupar en ese momento. Entonces, Dios dice, van a estar en mi presencia, promesa número 1 en el versículo 15, promesa número 2, van a ser parte del tabernáculo donde se hacen los sacrificios, donde se va a recibir la adoración a Dios prácticamente. Número 3, tu persona, tu cuerpo ya no va a tener necesidad. Y este es otro versículo que tú puedes apuntar o subrayar o juntarlo si tú quieres en una libreta, que demuestra, que establece y que habla de que vamos a tener una corporeidad, vamos a tener una presencia corporal, una conciencia delante de Dios. Ahora, esta misma corporeidad, esta misma conciencia va a suceder para los que se hayan ido al infierno. Aquellos que hayan negado al Cordero, aquellos que no hayan querido aceptar a Cristo en su corazón, aquellos que de plano no quisieron nada con Dios, hay una misma conciencia, pero no un cuerpo renovado. Hay un tormento de día y noche constante donde los dientes crujen, y eso habla también de que tenemos un cuerpo ahí, en ese lugar. Entonces, bueno, pero eso es para cuando hablemos un poco de esa parte, ¿ok? Y luego el versículo 17, la verdad es que me encantó. Como dicen algunos, ay, me pudo encantar. Yo la había leído a Apocalipsis alguna vez, tal vez alguna vez, una ocasión y media, pero fíjate, luego dice en el 17,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hermanos, esta es una promesa, pues sí, enternecedora o muy hermosa, porque el mismo Jesús te va a pastorear. El mismo Jesús va a cuidar de ti. Y luego dice, y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que la forma en la que termina el Apocalipsis 7, versículos prácticamente del 15 o 14 hasta el 17, habla de que vas a ser pastoreado por Dios, pero hasta en ese entonces. Esto no quiere decir, esto no es un argumento para, en ocasiones uno se puede encontrar, como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Personas que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, es tu pastor, pero eso no exime que tú estés sujeto en la tierra a las autoridades que Dios ha establecido, a las autoridades que incluso ha establecido a través de los 5 ministerios que están en el libro de Efesios capítulo 4, ¿sí? Eso no te exime de eso, porque entonces estamos cayendo en un libertinaje. Él dice que hasta que pasa esto, hasta que están ahí vestidos, hasta que están lavados, hasta que has perseverado, tu cuerpo deja de tener una necesidad y ahora eres pastoreado, todos nosotros, pues por el mismo Jesús. Y esa parte está, pues hermanos, está bonita, ¿sí? Bueno, tú diría el pastor, 7:17. Vamos a leer Salmos 23:2 para que podamos ver cómo esto que está en Apocalipsis ya se había dicho en la Biblia, en algunas partes. Salmo capítulo 23, seguramente algunos de ustedes lo conocen, pero ahora van a entender un poquito más o vamos a comprender un poco más qué significa. Salmos capítulo 23, déjenme ver aquí, 23:2, perdón. Y es justo esto que es una alabanza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjate, este salmo habla de un cuidado detallado de parte de Dios. Como los papás cuando sus hijos van a la escuela o son más pequeños, procuran vestirlos, procuran peinarlos, procuran bañarlos. Ya llega una edad donde ellos pues, ya deben hacerlo solos, pero tú siempre estás a su cuidado. Habla de una atención particular de Dios a tu persona. Él te va a estar cuidando, Él va a estar viendo que el agua que bebas sea un agua correcta, un agua buena. No solo me refiero al agua física, sino a la palabra que estás recibiendo. Va a enderezar tus veredas. Si pasas por problemas, por angustias, Él te va a decir tranquilo, continúa caminando. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno porque Él va a estar contigo, ¿sí? Pero Él te va a impulsar a seguir adelante. Hermanos, esto es como cuando algún niño se siente frustrado por algo que no ha podido hacer. ¿Y qué hacemos los papás? Le decimos, tú puedes, échale ganas. Hay cosas que a lo mejor no te van a ser muy fáciles, pero tienes que esforzarte. Esa es la vara y el cayado, eso que tú haces hoy en día. Eso es lo mismo que Dios dice que va a hacer en la presencia cuando estemos ahí con Él. Y desde ahora, todos los días de nuestra vida, ¿no? Y entonces dice que ciertamente en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia pues me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, eso no habla solo de la iglesia aquí, no habla de la tierra, eso habla del lugar donde vamos a estar allá con Él. Vamos a ver otra referencia bíblica de Apocalipsis 7:17 en el libro de Isaías 49:10. Es muy importante esto que estamos viendo acerca de que Él nos va a pastorear, porque te voy a dar estos tres versículos, puede haber muchos más, porque uno en Apocalipsis dice que Dios nos va a pastorear, que Jesús nos va a pastorear. En Salmos
que es un libro como a la mitad de la Biblia, es un libro poético, escrito en ese tipo de cosas, escrito por Salomón, por David también y Proverbios, donde habla de que Él me va a pastorear y donde David tiene una revelación de cómo Dios lo cuida, cómo lo pastorea. Pero ahora vamos a ir a un libro profético, a un libro que habla de profecía principalmente, y es el libro de Isaías 49. Isaías 49. Vamos a ir a buscarlo. Y ya casi vamos a acabar con esto. 49:10. ¿Sí es el 10? Si no, pues le ponemos 10. 49:10. Dice, ese está bien bonito, pero bueno. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Sí, me perdí, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí que estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, estos de la tierra de Sinim. Cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Esto es Isaías 49, prácticamente desde el versículo 8 en adelante. Entonces estamos viendo cómo Dios nos cuida y nos guarda. No sé para ustedes qué les esté pareciendo. Si alguien quiere comentar o dar algún comentario al respecto, está bien. Si no, tampoco es a fuerza. Que consta que estoy tomando agua. Sí. Y luego vamos a ver ya la siguiente semana el séptimo sello, que es pues ya cuando habla justamente de cómo se hizo silencio en el cielo. Pero bueno, yo quiero irme despacito, quiero irme procurando darles la mejor explicación. Eso es lo que procuramos servirles. Discúlpenme si de pronto ven que en algo me falló y ustedes tienen alguna información. Bueno, pues estamos para recibirla, pero procuramos estudiarlo para que ustedes reciban pues estamos para servirles prácticamente. Y entonces, en ese sentido, nosotros es bueno que tengamos nuestra lectura, pero que también tengamos nuestro entendimiento de la palabra poco a poco, porque a lo largo de los meses, de los años, va a llegar un día en el que vamos a tener, tanto en el Facebook como en el YouTube, vamos a tener ya pues incluso la explicación de cada capítulo, y de hecho por ahí ya los pueden estar viendo. Bueno, pues con esto estaríamos terminando el día de hoy. Yo les agradezco que estén ahí, que nos permitan estar junto con ustedes ahí en sus casas. Recuerden que el domingo nos reunimos, les invitamos a que se junten con nosotros, a que no falten, lleguen todavía más tempranito para que estemos en la alabanza todos juntos. Es una recomendación que les hago con amor. ¿Por qué? Porque si hemos decidido que ese día sea el día del Señor, procuremos estar ahí. Yo entiendo que a veces hay cosas alrededor, ¿verdad? Esto de ninguna manera es una llamada de atención o algo mal plan. Es porque pues, es el día del Señor y es bueno que nos gocemos al estar todos ahí reunidos, incluso platicando, haciendo camaradería entre nosotros momentos antes de entrar a la iglesia o de empezar la reunión. Es bueno que convivamos unos con otros. Yo te animo a que ese sea de un solo sentir, el estar ahí en la iglesia, que nos reunamos, que podamos exponer a Dios nuestras cargas. Mira, si tú no has tenido una semana difícil, gloria a Dios, es un motivo para darle gracias. Si has tenido una semana difícil, pero hoy estás vivo, viva y tienes cosas, dale gracias a Dios y dale gloria a Dios con lo mejor que tengas, con lo mejor que puedas, como tú puedas estar en un solo espíritu, en un solo ánimo. Y hermanos, no es mentira, pero las cosas de bendición, de poder van a ocurrir en la iglesia cuando todos estamos unánimes y estamos juntos. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la clase de oración en la noche. Y el domingo los esperamos a las 12:30. De preferencia, pues que nos puedan acompañar ahí presencialmente. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí. Gracias.